Revelaciones de un libro místico. Autor, Rolando Leal Martínez. Tercera parte. Capítulo 27. El sistema estelar. Estos escritos son solo fragmentos de ese libro llamado el Sefer Yetzirah, o Libro de los Esplendores. Se han escogido aquellos pasajes que llevan una cierta continuidad para que reciban una enseñanza global sobre las oblaciones divinas. Estamos en otra época, en el santuario de Cuarantana de la Fraternidad Esenia. Allí un solitario, después de leer los escritos anteriores, medita en silencio y sintiendo la necesidad de escribir lo que a través de su propio ego, divino o Atman, los arcángeles guardianes de los archivos de la luz desean dejar plasmado en el plano material, toma unas hojas preparadas y graba en ellas lo siguiente. Y conforme lo anunciado, volvió a la tierra el Mesías divino, y nació como hijo de Adamú y Evana, en una gruta que había sido preparada por un dactilo solitario, llamado Gaudes, el cual había viajado desde el Ática, donde existía una comunidad de dactilos, seguidores de Hilcar de Talpaquén, discípulo directo del maestro Antulio, quien en esa época estaba reencarnado en ese lugar, y se llamaba nuevamente Hilcar. Y así nació a la vida humana el gran avatar llamado Abel, y a su tiempo junto con sus padres y su hijo adoptivo, llamado Caíno, fueron llevados al gran santuario copto de Negadá, y fue educado desde temprana edad en las milenarias enseñanzas coptas, tal y como se narra en las escrituras del patriarca Aldis, ver orígenes de la civilización adámica de Cicedón de Troade. Y Abel se transformó en un vaso de dulzura y piedad para quienes le conocían, y él amaba por igual a justos y a equivocados, pero se desvivía más por los incomprendidos, por los necesitados, por los enfermos. Fue en esta vida donde el gran avatar llegó a su justo medio, el equilibrio perfecto, su quinta jornada mesiánica, siendo la augusta fraternidad copta quien lo cobijó en su seno. En esa época, hace un poco más de 8000 años, se formaron nuevamente las estrellas de salvación para la humanidad, y estas fueron aquellas agrupaciones que se reconocieron y se armonizaron en un solo y único ideal, la unidad divina en la tierra. Estas escuelas fueron los dáctilos de Ática, la escuela fundada por Shiva y Eliamabi, la escuela de Vladico y Mavi en la tribu de Asag, las Walquirias en la tierra de Northia y Walquiria de Kifauser, la escuela del príncipe Eric, los siberianos del Cobda Rey Iber, los montañeses donde residía Walker Cobda, arcángel de los archivos de la luz y una estrella de 5 puntas, de las cuales no se tenían noticias físicas. Eran 5 agrupaciones en la otra parte de la tierra: Sioux, Olmecas, Tolstecas o Toltecas, Matzias o Mayas e Incas. Esta estrella de 5 puntas, formada por 5 escuelas de 5 tribus atlantes, provenían todas del continente Atlante, pero habían viajado al occidente mientras que los discípulos antulianos viajaron al oriente, los dactilos y los cobdas. Eran 2 escuelas activas en esa época, pues en ellas estaban encarnados espíritus, almas, personalidades de la alianza del Verbo Divino, el Gran Avatar. La 13ª estrella la formaban los santuarios de Negadá y de la paz de los coptos o copdas. Este sistema estelar se repite en cada época. Siempre existen 3 estrellas con sus caudas que son movimientos afines, girando sobre el fuego central divino. El centro oculto, el 14, en la numerología cabalística esotérica. Fue en esa época, alrededor del nacimiento del Divino Maestro, cuando se fueron estableciendo algunas de esas fraternidades. Casi todas ellas, las situadas al oriente de la zona Atlante, se derivaban de la fraternidad copta del Nilo. De ahí partieron misioneros a fundar esos centros. No eran los únicos. Hubo otros que siguieron dependiendo de algunos de los mencionados, como el que estableció la matriarca Solania, y el que fundó la matriarca Elisa, y otros muchos más. También en la zona de la India y el Tíbet había otros grupos descendientes de lemurs que tenían en sus tradiciones y leyendas las enseñanzas flámenes de Numú y sus colaboradores. Más en estas fechas no estaban constituidos como fraternidades esotéricas, sino como grupos aislados y en algunos casos de tipo religioso. Fue hasta época posterior, 500 años después de la destrucción de Negadá, cuando emigrantes coptas llegaron hasta las altas tierras tibetanas, nepalenses e hinduistas,
y fundiéndose con grupos flámenes establecidos forman la alianza llamada Cobda Flámenes, que serán la base de las civilizaciones y las culturas más espirituales que verá la historia humana, y así se establece en esas tierras la doctrina esotérica salvadora del gran enviado. Entre los que primero llegan a esas tierras, con el mensaje renovado de los Cobdas de Abel, tenemos a Rama, un príncipe que es iniciado por los Cobdas en las riberas de las tierras de Persia, y de ahí emprende el viaje hacia las montañas agrestes de la India. Con él viajan familias Cobdas de aquellos lugares y se establecen en la India. Continuará el solitario del Cuarantana. Capítulo 28. El origen de la cultura hindú. Y el príncipe Rama, acompañado de su esposa, familiares y un grupo selecto de iniciados coptos de Persia derivados de la escuela fundada por Shiva, Helia Mavi, su hija Helia y su esposo emprendieron el éxodo hacia una tierra prometida. Esta tierra era la India. Rama tuvo que luchar contra tribus guerreras y sufría mucho por no poder vivir plenamente en la enseñanza cobda del amor. Pero si no se defendía, toda la gente que dependía de él y su ejército moriría presa de esas tribus hostiles. Y fue llamado Rama el Conquistador, y con el tiempo su nombre cambió en algunas comarcas por Brahma, confundido con el nombre de una inteligencia superior que se manifestó a aquellos cobdas sensitivos. Sabían que era la reencarnación de un rey cobda del pasado, y en el lenguaje secreto lo llamaban Indra, derivación de Boindra, y así llegó la enseñanza cobda a aquellas tierras del Indostán. Y los cobdas sabelianos se encontraron con la enseñanza de los flámenes de Numú, y se fundieron llamándose cobdas flamas, y este es el origen de la cultura védica y de las tradiciones hinduistas. Junto a Rama o Indra, como lo llamaban los iniciados coptos, destacan por su entrega a esta misión los siguientes hermanos. Asbel, hombre maduro de tez oscura que provenía de las tierras de Egipto, hoy conocido como Mateo, el apóstol del Divino Maestro Jesús el Cristo. Simwe, hombre joven de carácter impetuoso que dio su vida por salvar a sus hermanos. Hoy lo he visto en mi medio hermano Estéfanos, primer mártir de los seguidores del Maestro. Saín, llamado así por ser la reencarnación de aquel Cobda Saín de Negadá, hombre prudente y sabio, hoy conocido como Otoniel del castillo de Magdalo. Mert, matriarca cobda de tranquilidad asombrosa, hoy la joven Verónica tan cerca del corazón del Divino Maestro. Castel, jovencito seguidor de Rama que llegó a ser príncipe de un pueblo de aquellas comarcas, hoy el Sheif Ilderin, antes Adamu. Jinjar, del Consejo de Ancianos de los Flamenes, hoy se llamó Hilarión de Montenevo. Camir, compañero de Jinjar, hoy Sebeo o Santiago el menor apóstol de Cristo. Marina y Candia, esposas de los anteriores, hoy Tomás apóstol y Juan el Bautista el precursor. Dos niños que llegarán a ocupar altos cargos en aquellas comunidades, Madjadiel y Bomkar, compañeros inseparables de la tribu de los Flamenes, hoy María de Betania y María la Madre del Divino Maestro. Estos son algunos de los cientos de pilares que en aquella lejana época pusieron las bases de la gran cultura hindú. Y así, al paso del tiempo, los recuerdos divinizan a los personajes, que aunque fueron humanos, hicieron todo cuanto es posible para elevarse sobre la humana naturaleza, de tal manera que aquellos nombres, cambiados por las distintas lenguas, dieron origen a los múltiples dioses de las religiones hindúes, lo mismo que sirvieron para bautizar lugares, comarcas, montañas y ríos, teniendo cada cosa su porqué, su explicación lógica y racional. Además, se estaba preparando una vez más la tierra para que pudiese encarnar el divino avatar en su sexta manifestación humana, y fue la India ahora la cuna del Mesías. Hubo otro movimiento que me permiten recordar los maestros, porque está vinculado con mi propio ser en el devenir de los tiempos. La época alrededor de 1200 años antes del nacimiento crístico de Krishna, la sexta encarnación mesiánica. Aquí solamente haré un breve esbozo de esta época, porque no es la finalidad central de este escrito. Veo en una comarca hindú una familia que reunidos en paz charlan amablemente. El esposo Merlug prepara a su familia. Ha decidido renunciar a la vida familiar y emprender la vida de sannyasin o renunciante.
Su esposa Camille está de acuerdo. Él morirá 3 años después en estado de éxtasis o samadhi, luego de saber que sus hijos, 2 mujeres y 3 hombres, están todos por el camino del bien. Hablan de un Dios invisible. Él ha venido de las tierras altas del Tíbet. Sus antepasados se remontan a los Cobdas Flámenes. Por eso él tiene la doctrina secreta. Su esposa nació en la India frontera con Nepal, de raza aria, muy hermosa y muy inteligente. Ha asimilado bien la enseñanza oculta, y así la ha prodigado a sus hijos. Ella seguirá a su esposo 2 años más tarde, al pasar la transición los dos. Quedan el hijo mayor Gañesa, casado ya, y formando parte de una escuela de estudios astrológicos y cabalísticos. Dirigía esta escuela un tibetano llamado Long Peng. El segundo hijo, Merudanda, quien habiendo perdido su amor humano, por todos los fracasos amorosos que tuvo, trascendió su naturaleza física hasta elevarse una vez más hasta las estrellas. En sus meditaciones solitarias junto a los arroyos, en las cascadas o bajo los árboles, se le veía formado por estrellas y un grupo de seguidores se reunió junto a él y fueron grandes médicos naturistas y filósofos de altos vuelos. Su hermana Nolest, que le seguía, se casó a la muerte de sus padres y, entregada a la difusión de la enseñanza, formó un templo en su propia casa. La otra hermana Casia quedó viuda muy joven y siempre estuvo en contacto con sus hermanos. Ella era una gran artista y, secundando a sus hijos, formaron una academia de arte espiritualista. Y el más pequeño, Kailas, llegó a ser un gran yogi errante y solitario. Continuará el solitario del Cuarantana. Capítulo 29. Krishna. Y por medio de esta familia se sostuvo el templo invisible, donde comulgan los grandes maestros, y muchos más servidores altruistas llegaron a estos núcleos, engarzados por la enseñanza de los Cobdas Flámenes, y así se continuó hasta llegar al advenimiento del Señor Krishna. Hoy me pregunto, ¿quiénes son esos hermanos que en esa vida estuvieron entregados al divino ideal? Y la voz sin ruido me dice, el padre de esa familia se llamó Santiago, hijo de Zebedeo, apóstol de Cristo Jesús. La madre hoy la conocí como María Salomé, madre de Santiago y de Juan. El hermano mayor es la reencarnación de Cicedón, de Troade, y hoy se llama Ismael, y es uno de los 70 ancianos de Moab, el que cedió su lugar al divino Maestro Jesús el Cristo, cuando éste se retiró a la vida oculta. La hermana mayor la conozco como Dina, llamada la Samaritana, esposa del tío Jaime. La hermana menor es María de Betania actualmente. El hermano más pequeño fue aquel faraón que recibió a Boindra cuando llegó al santuario en Negadá. Hoy es el colaborador fiel de Cebeo Apóstol, llamado Leandro de Caria. Y Merudanda soy yo mismo en otra expresión de mi eterno ser. Oh, los misterios de las almas. Quizás después pueda saber más de esa etapa de la evolución humana. También recibo que aparte de esos núcleos había otros, en otros lugares, y que todos unidos formaban el muro de diamantes que protege a la humanidad de mayores miserias causadas por su propia ceguera e ignorancia. Y se siguió sembrando la semilla y regándola con lágrimas de sudor y hasta con sangre de los eternos seguidores de la luz mayor. Y nuevamente aparece en el horizonte la estrella flamígera que desciende en el seno virginal de Devaki. Y la historia se repite. Una virgen concibe por obra del Espíritu Santo y nace de ella el elegido, el deseado por todas las gentes, la sexta encarnación mesiánica, cobijada por una gran fraternidad, los ermitaños de las Torres del Silencio, que a su vez derivaban su sabiduría de los Cobdas Flamenes. Y junto al Señor Krishna se reúnen sus eternos seguidores, Parisien, Adgigata, Arjuna, el rey Ugrasena, el patriarca Nanda, el anciano Nagasena de las Torres del Silencio, Malwa, la esposa adoptiva del Señor, hoy Lucerito, hija de Verónica, su hijo Shanyan, reencarnación del maestro Asak y muchos más servidores del Altísimo. Y nuevamente se repite la historia. Krishna es rey como antaño lo fue Anfión. Existe una gran similitud entre esas dos misiones. Anfión y Krishna. Lo mismo sucedió entre Numú y Abel. Misión semejante. También vemos esto entre Juno y Moisés.
ambos libertadores de esclavos trayendo la ley para la humanidad, y Antulio y Buda la gran sabiduría, Antulio en viajes hacia el cosmos y Buda hacia su propio corazón, y Jasúa la novena encarnación, síntesis de las 8 anteriores. Luego escribiré conforme la luz divina toque mi corazón sobre este secreto. Si así place al Señor, y si no, Él lo sabe. Y fue Krishna príncipe de paz, y el Bhagavad Gita, canto solemne del Señor, quedó como testimonio de su enseñanza. Los Upanishad fueron escritos a través del tiempo por los seguidores de la luz mayor, y se regó con agua vitalizada la semilla que siglos atrás estaba sembrada en esas tierras benditas. Será la India el centro magnético donde se conserven los principios espirituales de todas las épocas. Será llamado la tierra de los Mahatmas o grandes almas conscientes. En cuanto a los lugares donde se expresó el Divino Redentor, tenemos las siguientes correspondencias. Juno y Numú en Lemuria, Anfión y Antulio en Atlántida, Abel y Moisés en Egipto y Medio Oriente, Krishna y Buda en la India, en Asia, y nuevamente Jasúa o Jesús como síntesis avatárica final. Muere asesinado Krishna, defendiendo su ideal divino. Sus seguidores se esparcen y así difunden su enseñanza, que se amalgama a lo ya existente. Ahora el escenario es Medio Oriente. Ahí de familias coptas se deriva una corriente vivificadora. Abraham y su parentela, origen del pueblo hebreo y árabe. La historia descorre sus velos separando la leyenda y lo simbólico de lo de literal e histórico. En un mensaje anterior les hablamos de la leyenda de Abraham. Ahora conozcan la historia de este patriarca. Continuará. La leyenda de Abraham. El patriarca Abraham tenía un hijo de su vejez llamado Isaac, al cual quería con todo su corazón. Un día se le presenta un ángel que le anuncia que debe sacrificar a su hijo, porque así lo ordena el Señor. Abraham, desconsolado y luchando contra sí mismo, lleva a su hijo donde lo va a sacrificar. Llorando desesperadamente y clamando en su interior, está a punto de quitarle la vida a su propio hijo. Cuando el ángel se presenta y le detiene su mano, le dice: «Has sido probado en la obediencia al Señor, dándole a Él lo más amado por ti, que es la vida de tu hijo. Vete en paz y lleva a tu hijo contigo, que a través de él tú te multiplicarás y serás honrado por todos los pueblos de la tierra. El Señor estará siempre contigo, siempre y en todo lugar». Explicación de la leyenda. Abraham es el yo superior, Isaac su hijo es el yo inferior o exterior, el ángel es el yo divino y el maestro. Sacrificar el yo inferior al Señor es renunciar a todo lo mundano, a todos los errores que en esta encarnación se han cometido. Sin embargo, este sacrificio no es la muerte física, sino la muerte simbólica de la personalidad, para nacer a la verdadera vida. Por eso el ángel detiene la mano de Abraham. La personalidad muere cuando deja de identificarse consigo misma, con todas sus fallas y limitaciones, reconociendo que cada acierto es del yo superior, no de lo transitorio. En la medida que desaparece el egoísmo de la personalidad, nace el amor omniabarcante. Después de este paso sigue existiendo la personalidad, pero ahora como un espejo fiel del alma, como una expresión de luz y amor divinos. Lo anterior está tomado del libro Escritos de un buscador de la verdad. Mensaje 56. Que esta serie de mensajes sirvan para que ustedes puedan valorar mejor el momento presente que están viviendo. El solitario del Cuarantana. Capítulo 30. La historia de Abraham. En la época de este personaje existían grupos diseminados de coptas. Abraham y su familia pertenecían a uno de estos grupos. Una hermana de él, llamada Vada, era matriarca de un refugio copta. Ella era su hermana mayor, y a través de ella, él recibió la preparación suficiente para despertar y llegar a tener la conexión con los maestros. Y así fue que, obedeciendo los designios divinos, emigró con su parentela hacia una tierra que el Señor le prometiera en sus revelaciones y sueños. Esta parte de la historia se conservó gracias a los custodios de los archivos secretos, y así pudo llegar a la actualidad. Siendo Sara o Sarai su esposa, una mujer ya madura llegando a la ancianidad, al igual que su marido, recibe la visita de un mensajero divino materializado que le anuncia su próxima maternidad.
Y así cumpliéndose la promesa del Señor, Sarai da a luz a un niño al cual le nombran Isaac. Siendo Sarai estéril, los creadores de las formas materializan en su cuerpo un óvulo a semejanza cromosomática del cuerpo de la mujer, con todas sus características atómicas y moleculares, pero perfeccionado, y así se produce la unión de un esperma escogido de su esposo y ese óvulo santo en su seno. Nace pues su único hijo Isaac, aquel que había de continuar con la misión de ellos. Antes de este nacimiento, una sirvienta de Sarai llamada Agar le confiesa a su señora que está esperando un bebé, puesto que ha sido engañada por su prometido, y éste ha huido a otras tierras. Sarai entonces habla con Abraham y le explica la situación. Le dice que ellos podrían adoptar a ese niño para que no creciera sin padre, y como era la costumbre en aquellos lugares, excepto las familias relacionadas con los copdas. Agar pasaría a ser como una esposa secundaria para el exterior solamente. Así nace Ismael como hijo adoptivo de Abraham. El relato donde dice que Abraham corrió a Agar porque había problemas entre Ismael e Isaac está basado en lo siguiente. Abraham recibía comunicaciones de los maestros, y en una revelación le comunican que mande a Agar y su hijo a otras tierras porque el Señor ha escogido a Ismael para padre de una nueva tribu. Abraham le comunica esto a Agar, y así se hace. Por eso se dice que un ángel les protegió al llegar a un pozo de agua en el camino. Pero ellos no iban solos. Abraham les protegía desde lejos. Al paso del tiempo, vinieron enemistades entre los ismaelitas y los descendientes del hijo de Isaac, Jacob, y eso dio pie a cambiar las escrituras sagradas para justificar su odio racista e inconsciente. Lo que se narra del sacrificio que Abraham iba a ejecutar en su hijo Isaac fue un sueño que tuvo el patriarca Abraham y al paso del tiempo se interpretó literalmente. Originalmente se explicaba esa revelación simbólica como la prueba de Abraham, siendo una prueba básica para todo discípulo del sendero divino. Cuando se cuenta que al pasar por Egipto el faraón de ese entonces tomó a Sarai, es simbólico. Sarai representa la sabiduría directa o natural, es decir, aquella que proviene del cósmico. En Egipto en ese entonces, la sabiduría se había estancado. No había ya grandes revelaciones. Abraham llega a iniciar, a instruir al faraón, para inyectarle la savia espiritual a las escuelas iniciáticas de los templos egipcios. Sarai entonces en ese relato simboliza la hermana y la esposa de Abraham, la sabiduría primordial. Por eso el faraón lo colma de bienes al salir de Egipto. Melquisedec, aquel sumo sacerdote al cual el mismo Abraham rinde homenaje, era reconocido por aquellos pueblos como un gran profeta. Estaba vinculado también a escuelas iniciáticas relacionadas con los copdas a los que pertenecía Abraham. En su recorrido, Abraham va uniendo las escuelas iniciáticas de aquel entonces. Todo esto fue parte de la preparación para el advenimiento del Mesías en la personalidad de Moisés. Séptima encarnación mesiánica del instructor y Salvador Cristo. Isaac, hijo de Abraham. Isaac se casó con Rebeca, y ésta engendró en su seno dos niños diferentes, el uno del otro. Uno de ellos era hijo natural de ambos, hijo de sus cuerpos y de su sangre. El otro, al igual que el padre y el abuelo, era hijo del cielo y de la tierra. Era hijo de la tierra por la semilla del cuerpo de su padre, y era hijo del cielo por el óvulo materializado en el seno de su madre. He allí que nacieron dos hijos al mismo tiempo. Primero Esaú, el hijo de la tierra, y luego Jacob, hijo del cielo y de la tierra. Por eso físicamente eran distintos. Por revelaciones a Isaac, supieron que Jacob sería quien heredaría los dones divinos que el Señor había prometido a la descendencia de Abraham, hijo de Teraj, y Sarai, hija de Sef. Sabiendo esto, Isaac y Rebeca pensaban cómo sería posible que Jacob recibiera esa bendición si el primogénito era Esaú, pues había salido primero del seno de la madre. Pero confiando en sus maestros guías tutelares, dejaron que los acontecimientos se fueran desarrollando por sí solos. El relato donde dice que Jacob se visitó de piel para suplantar a Esaú fue solamente una historia que le contaron a Esaú, porque éste no podía entender que Jacob era el escogido para continuar la tradición iniciática de la nueva raza. Y la historia cuando Esaú le vende la primogenitura a Jacob sucedió, pero al mismo tiempo fue simbólico,
No fue la intención de Jacob el hacerlo realmente, puesto que él aún no sabía que él estaba escogido para recibir la bendición iniciática de los patriarcas del desierto. Pero al suceder la bendición, Esaú recordó aquel incidente y así quedó registrado para la posteridad como enseñanza para aquel que tuviera ojos para ver y oídos para escuchar. Continuará. Hasta aquí este capítulo. Mediten sobre esto y relaciónenlo con su vida actual. Pueden consultar relatos bíblicos para ampliar más lo recibido. El solitario del Cuarantana. Capítulo 31. Jacob o Israel, hijo de Isaac. Jacob poseía una gran energía y fuerza. Tuvo grandes revelaciones. Una de ellas quedó registrada como el encuentro o lucha con el ángel de Dios, y ahí recibió la revelación de su nuevo nombre, Is-Ra, El. Este ángel que se le materializó a Jacob era un maestro encarnado en los santuarios egipcios, donde esperaban ya el eslabón que los grandes maestros les habían revelado. Fue él dirigido por los maestros quien le dio su nuevo nombre, que era la clave para cuando un hijo de Jacob llegara al santuario secreto de On, en Egipto. Is es sinónimo de Ma, la fuerza maternal divina. Ra es la fuerza paternal divina, y él es una terminación que usaban en ese entonces para designar lo divino. Por eso los arcángeles tienen sus nombres terminados en él. Las mujeres de Jacob o Israel. Lía, la primera esposa aparente, estaba embarazada cuando su padre se la dio con engaños a Jacob, pero él no pudo repudiarla porque recordó la experiencia de su abuelo Abraham con Agar y la recibió como mujer ante lo exterior. El hijo de ella fue solamente Rubén. Simeón, Leví y Judá eran hijos de otra mujer que no aparece en la historia. Esta mujer se llamó Belia. Simeón tenía 2 años, Leví 1 año, y estaba embarazada de Judá cuando pidió protección y amparo a Jacob, y éste la recibió. Selfa, sierva de Lía, tuvo 2 hijos, Gad y Aser, que fueron adoptados también por este gran hombre. Bala, sierva de Raquel, tuvo 2 hijos, Dan y Neftalí, también adoptados. Isaacar y Zabulón, hijos de una hermana de Belia llamada Sared. Y de Raquel, su única esposa y mujer, tuvo 2 hijos de su amor, José y Benjamín. Jacob había recibido del maestro de Egipto que él debía proteger a esas mujeres de cualquier condición que llegaran a él, pidiéndole su ayuda y protección, y adoptar a los hijos de ellas como propios, porque a través de ellos se esparciría la enseñanza nueva, que prepararía los caminos al avatar divino, esperado por todas las escuelas y santuarios iniciáticos de aquel entonces. Y aquellos 10 hijos adoptivos siempre crecieron creyéndose hijos propios de Jacob, el único que supo la verdad por revelación y confirmado por el propio Jacob fue su hijo José, el que continuaría la línea profética y enlazaría las escuelas de Egipto con la sabiduría primordial o revelada. Abraham había estado en Egipto, en sus templos, y había dejado una huella imborrable en aquellos lugares. José, bisnieto del patriarca, fue el designado para unir y enlazar al pueblo hebreo y sus enseñanzas que se remontaban a los cobdas de las tierras de Urbau y las escuelas egipcias que se remontaban a los cobdas de Negadá prehistórica. La historia de José ya se las hemos dictado antes. Mensajes de los archivos akáshicos. Arcángel Ariel. Instrumento del Señor. El número 4 es el número simbólico y representativo del planeta Tierra, en este ciclo o grado de evolución que tiene. Por eso el cuadrado es la figura geométrica de la humanidad. Cuarto grado evolutivo, 4 estaciones del año, 4 puntos cardinales, 4 seres vivientes, 4 jinetes de Apocalipsis, 4 evangelios, 4 escogidos, cuarto grado, 4 elementos. Existen 4 grados de evolución de la humanidad. Esto lo conocían desde la antigüedad. Los tipos humanos. El primer grado es el hombre físico, el segundo grado es el hombre psíquico, el tercer grado es el hombre personalidad, el cuarto grado es el hombre espiritual. Estos grados son manifestados aquí en la materia. Cada uno de estos se divide a su vez en 3, bajo, medio y alto, formándose así los 12 tipos humanos simbolizados en las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Cristo, los 12 signos zodiacales. Veamos sus aspectos. Existen 3 cualidades de la naturaleza:
luz o sattva, rajas o pasión, y tamas o la oscuridad. Primer grado, hombre físico. Primer tipo humano, cualidad oscuridad, físico inferior. Segundo tipo humano, cualidad pasión o deseo, físico medio. Tercer tipo humano, cualidad luz o bondad, físico superior. Segundo grado, hombre psíquico. Cuarto tipo humano, cualidad oscuridad, mental inferior. Quinto, tipo humano, cualidad pasión o deseo, mental medio. Sexto tipo humano, cualidad luz o bondad, mental superior. Tercer grado, hombre personalidad. Séptimo tipo humano, cualidad oscuridad, personalidad vaya. Octavo, tipo humano, cualidad, pasión o deseo, personalidad media. Noveno tipo humano, cualidad luz o bondad, personalidad superior. Cuarto grado, hombre espiritual. Décimo tipo humano, cualidad oscuridad, espiritualidad baja. Onceavo, tipo humano, cualidad pasión o deseo, espiritualidad media. Doceavo tipo humano, cualidad luz o bondad, espiritualidad superior. Treceavo tipo humano, Cristo Jesús o Jasúa. El alma o ser interno tiene su nivel de evolución y al encarnarse en unos vehículos de determinado grado, trata de equilibrarse o armonizarse con sus instrumentos, y hasta no conseguir esta unificación consciente, este equilibrio propio, no puede aspirar a elevarse a mayores alturas. En este planeta lo más grande corresponde al cuarto grado en sus diferentes fases. Los 12 tipos humanos son generalidades para entender la diversidad del género humano y sus expresiones aquí en la materia. Son los tipos básicos, más no los únicos. Hay muchas variantes y combinaciones posibles. Todo tiende al quinto grado superior. El planeta, la humanidad, todo. Este grado superior lo encarnó solamente el Divino Maestro Jesús el Cristo. Entendamos sus vehículos de expresión más densos para él y más sublimes para la humanidad. Y el planeta eran de quinto grado, su Atman. Su ser divino era de jerarquías cósmicas elevadísimas. Él vino a elevar todo a quinto grado. Sus servidores, sus hijos son de cuarto grado máximo en la materia al encarnar. Para poder trascender el cuarto grado es menester equilibrar perfectamente la parte interna y la parte externa del ser. Luego, paulatinamente, irla subiendo de tonalidad armónica vibratoria hasta sutilizar y transmutar la materia y sus componentes. Esto es posible por la gracia divina y el auxilio de la unidad de Dios a través de los canales cósmicos conscientes encargados de elevar las humanidades y los sistemas planetarios a más altas cumbres. Reafirmando, estos grados son de los vehículos de expresión de esta humanidad terrestre. La iniciación debe de realizarse en cada etapa de manifestación, en cada vida, en cada átomo del ser. Todo forma una unidad. Se afecta una parte y se modifica el todo. Todo surge de lo alto a lo bajo y retorna de lo denso a lo sutil. Heal y la ley, mensajes de Paz Upanishads en esta nueva era. Buscad la relación con otros mensajes. Todo es uno aum, los maestros. Hasta aquí esta transcripción. El solitario del Cuarantana. Capítulo 32. El árbol de la vida. Y el solitario del Cuarantana siguió escribiendo. En la época del señor Krishna, el árbol de la vida, Aswara, estaba formado por la estrella de 5 puntas, que se encontraba más allá de las columnas de Hércules, o el estrecho de Gibraltar. Donde antes se hallaban las tierras de Atlántida, eran 5 centros de fuerza activos, uno en Norteamérica, Estados Unidos, otro en la costa del Golfo de México, otro en el sur y centro de México, otro en Yucatán y Guatemala, y el quinto en Sudamérica, en donde se desarrollaban 5 culturas dirigidas internamente por 5 escuelas de enseñanza esotérica. Además, el noble óctuple sendero, formado por 7 centros básicos y el octavo excluido, el mayor siendo este la escuela de los Cobdas Flamas de las Torres del Silencio, que cuidaron del señor Krishna durante su ministerio apostólico como sexta encarnación mesiánica. Los 7 centros básicos eran la escuela derivada del maestro Merú y sus hermanos, que para esta época era un sistema de vida formado por 3 aspectos: sabiduría de los astros, sabiduría de la naturaleza
y sabiduría del interior del ser. Y aquellas montañas donde vivieron aquellos personajes eran conocidas con sus nombres. Monte Kailas, centro de peregrinación de aquellos que seguían la tradición del yoga, o la unión del interno con lo externo. Monte Meru, llamada la montaña de los dioses, en recuerdo a aquellos primeros filósofos médicos naturistas que ahí residieron. Ganesha, convertido después en el dios de la sabiduría, representado como un elefante en meditación. Y los nombres de sus hermanas confundidos con divinidades. Otro centro estaba en Mesopotamia. Los coptos o copdas, esparcidos en esa región, donde Shiva ahora se le había elevado al grado divino, y era una de las tres personas de la Trimurti o Trinidad hindú. Esta alma personalidad estuvo encarnada en un gran yogi a quien se le conoció con el mismo nombre de Shiva. Su esposa Kali se transformó con el paso del tiempo en el aspecto destructor de Shiva, quien quedó como el protector de los yogis consagrados a la liberación. Así como Rama, Ram, Flam se transformó en Brahm Brahma, el primer aspecto de la Trimurti, representante del aspecto creador. Al dios uno se le llamaba Brahman o Gran Atman o Paramatman, y a Rama se le consideró al paso del tiempo expresión directa de Dios, por lo que se le cambió el nombre a Brahma, también identificado con un nivel de conciencia cósmica llamada con un nombre semejante. Y en Mesopotamia, en otra encarnación se le llamó Abram primero, luego Abraham, el patriarca hebreo. Y al señor Krishna se le llamaba en los círculos iniciáticos Vishnu, que significaba Hijo de Dios nacido de las aguas. Estas aguas son los fluidos cósmicos de la conciencia unidad crística a nivel universal. Y así Vishnu llegó a ocupar el segundo aspecto de la divinidad trina, el aspecto conservador. En todo hay algo de verdad, pero solo el corazón entiende al corazón. Solo el alma ve al alma. Es ley y no cambia. Volviendo a los centros, había otro en los países del hielo en Europa, que son los descendientes de las Walquirias, como Walquiria de Kifauser y los maestros Cobdas que la ayudaron, entre ellos Adonai y Elisa, transmigrados a Alexis y Astrid. Otro centro en la península ibérica, los caballeros iberianos. Otro en el Ática, los dactilos. Otro en el norte de África, la Mauritania, los seguidores de Solania y Marván, llamados hijos del sol. Y por último en Egipto, la escuela llamada Hermandad Blanca, que se remontaba a aquellos personajes convertidos en dioses posteriormente, y estos a su vez de los antiguos cobdas negadenses, Hermes, Osiris, Horus, Isis, Ra, Apis, Anubis y tantos otros iniciados de aquellos remotos tiempos. Estos son los centros y sus escuelas iniciáticas que formaban el árbol de la vida o sistema de salvación para la humanidad y el planeta. Cuando Moisés, la séptima encarnación mesiánica, solamente hay estos cambios, las dos grandes escuelas de la India se funden en una sola, la escuela de seguidores de las enseñanzas del Señor Krishna o Vishnu, llamada Vishnuista. Existían otras escuelas menores y personajes aislados, pero esta es una de las estrellas del sistema de salvación de la humanidad. Aparece la escuela de los profetas hebreos, cuyo origen es Abraham, cuya gran aportación es la idea del Dios uno e invisible en forma esotérica y exotérica, cosa que en otros lugares solo se concebía en las enseñanzas ocultas. Y la gran hermandad blanca de Egipto crece hasta ser ahora la estrella mayor de las 13 estrellas que giran alrededor del fuego sagrado del corazón celestial. Los demás centros continúan los mismos. Debido a que en tiempos del faraón Aknatón o Amenhotep IV, este hizo una revolución cultural y espiritual, tratando de manifestar el monoteísmo, se le ha considerado como el fundador de la Hermandad Blanca. Sí fue un gran maestro, pero muchos siglos antes fue fundada otra organización secreta e iniciática. Moisés se educa en los templos egipcios, recibe la sabiduría primordial del pueblo hebreo y su gran misión entre los coptos esparcidos por el norte de África y Medio Oriente. Estas tres escuelas son el triángulo de luz que lo va a iluminar durante su misión, y las 10 estrellas restantes lo iluminarán internamente. Él fue el escogido para ser el punto focal de irradiaciones cósmicas al planeta y la humanidad. Hasta pronto. El solitario del Cuarantana. Capítulo 33.
Moisés. Sigamos leyendo los escritos de aquel esenio solitario. El gran maestro nace en Egipto, amparado por la gran hermandad blanca y por la enseñanza de los patriarcas del pueblo hebreo. No podría enumerar todos esos hermanos espirituales que de una forma u otra ayudaron al Mesías en su faceta de Moisés, llamado en su juventud Osarsip, el hijo de la princesa Timetis, pero son las mismas almas que han formado parte de la alianza milenaria para la redención y educación de la humanidad terrestre. En algunas ocasiones encarnan cerca del Divino Maestro y en otras muy lejos físicamente de él, pero todos, sin lugar a dudas, cooperan con su granito de arena con el plan divino. He aquí algunos de esos seres que en estos momentos vienen a mi recuerdo. Amram, Tamer, Jacobed, Yedro, Membra, Hur, Atonmosis, Merik, Layo, Aarón, Ramsés, Séfora, Esen, Ohad, Carmi, Josué, Caleb, Neferqueré, Arfasol, Ródano, Gudela y cientos más, todos importantes en la labor de manifestar la ley divina a la humanidad, los preceptos morales que son la guía para las relaciones humanas en la materia. Y del hijo de Séfora, Esen, surgieron posteriormente los esenios, los hermanos del silencio, que desde aquellos tiempos hasta nuestros días han preservado las verdaderas enseñanzas del gran legislador Moisés, séptima encarnación mesiánica de nuestro Redentor. Y fueron al paso del tiempo fundándose los santuarios Moab, Cuarantana, Tabor, Hermón y los otros santuarios secretos. Y recostando su cabeza sobre sus brazos, cerró sus ojos y dejó a su mente vagar recuerdos del alma, ensoñaciones divinas, y volvió en sí para continuar escribiendo. Oh gran Moisés, hombre de piedra, para todos eras el coloso fuerte de inmutable. Para tu propio ser en tus momentos de prueba y de dolor, eras de cera virgen que se consume ante el fuego sagrado de tu corazón divino. Mas tú no lo sabías y sufrías porque eras y no eras como los demás. Recuerdo cuando nos decías que en la convivencia humana está el secreto de nuestro despertar. Qué jovial eras cuando joven, cuando vivías enamorado del amor humano en todas sus fases. Pero la vida con sus eternas leyes te sacudió una y otra vez hasta que quedaste solo y en silencio, desterrado de tu pueblo, alejado de tus seres queridos, y allá junto a las silenciosas montañas comenzaste a escuchar, en el hondo silencio del corazón, porque eras hombre y al mismo tiempo eras algo más, pero tú no lo sabías. Presentías tu destino, mas no lo sabías, y en el Sinaí, la gran revelación y dos rayos brotaban esplendentes de tu propia frente, mas tú no lo sabías. No sabías que venías de otros reinos, reinos de luz y de amor divinos. Eras un rayo crístico que descendiendo de aquella conciencia divina, en unidad que dirige este universo. Llegaste a estos mundos a sembrar la semilla divina de la redención. Poco a poco fuiste despertando. No fue nada fácil. Sobre tus hombros pesaban los fardos de la incomprensión humana. Aún de aquellos que te conocíamos y te amábamos, no te comprendíamos plenamente, y llegó el momento de un despertar mayor, y al fin tu misión quedó cumplida. 12 columnas dejaste en tu lugar, 12 ramas de ti mismo que eras el tronco cuyas raíces estaban ancladas en los reinos mesiánicos del centro de este universo. El símbolo sagrado, tú como estrella mayor y tus 12 estrellas formando un círculo estelar que gira incesantemente alrededor del fuego sagrado del corazón crístico universal, en correspondencia con los 13 centros y fraternidades esotéricas sintonizadas a su vez con los chakras o centros de fuerza del propio planeta, todo se corresponde símbolos eternos, como arriba hacia abajo. Y se formó un pueblo para un ideal, el Dios uno invisible y eterno, una ley para el pueblo, el amor a Dios sobre todos los seres y todas las cosas, y el amor al prójimo como a uno mismo, un arca de la alianza, símbolo de la relación de ese pueblo con Dios y una profecía. Vendré una vez más, esperadme pacientemente y en secreto. Una madre velará por ustedes, la escuela secreta que dejaré al cuidado de mi hijo Esen. Y así hasta estos días, este pueblo conservó la historia de sus esperanzas, sus fracasos y sus triunfos. Grandes simbolismos fueron añadidos a los libros que al paso del tiempo se escribieron. Los libros secretos quedaron en poder de la hermandad esenia.
y partes de estos libros, muchas veces traducidos según la capacidad o mentalidad de cada época, hicieron que este pueblo se estancara en su despertar. Mas una madre velaba por este hijo, y de tiempo en tiempo le enviaba mensajeros que el pueblo llamaba profetas. Todos ellos, los verdaderos, eran miembros de la hermandad secreta, excepción hecha de Elías Tesbita, que vino de otras tierras con reminiscencias de los dactilos, antulianos del Ática o Grecia. Vino como emisario de aquellos otros solitarios para transportar enseñanzas a estos santuarios esenios, y en los escritos para el pueblo a esta hermandad esenia. Se le llamó la Escuela de los Profetas. 7 de estos profetas fueron considerados como los maestros guías de esta fraternidad, de ahí los 7 cirios de nuestras ceremonias y el octavo excluido, el divino maestro Moisés. 10 mandamientos de la ley relacionados con los 5 sentidos físicos y los 5 sentidos internos. 10 unidad creadora de luz en segundo grado. Y el avance interno manifestado en la materia como todas las fraternidades, se plasmó en 4 grados externos y 3 internos, sin ninguna manifestación visible, solo se conocían por revelación espiritual. Hasta aquí este capítulo. El solitario del Cuarantana. Capítulo 34. El Buda. Y pasó un tiempo y el solitario continuó escribiendo. Y así como este pueblo conservó la ley dictada por Moisés en estado de trance consciente, a aquellos coptos del Sinaí, quienes la grabaron en piedra para aquel pueblo, a quien se le estaba enseñando a adorar solo al invisible. En otras tierras, otros pueblos realizaban su labor. En la India, la tierra de Krishna, se preparaba el nacimiento del Avatar mayor, en su octava encarnación mesiánica. En los círculos internos, se hablaba al oído sobre el nuevo descenso de Vishnu. Decían otros que un rayo del Buda Amitabha, la edad sin límites, bajaría a la tierra. Esto lo decían las escuelas del Tíbet y Nepal. Varios siglos habían pasado desde la transición de Moisés y nuevamente como si fuese solo un día en el eterno devenir de los tiempos ilusorios, se esperaba al enviado y sabían que sería nuevamente la India el lugar escogido. Este pueblo había sido preparado desde milenios para su misión clave: la alta espiritualidad y moralidad, el respeto a toda vida, la inofensividad, la no violencia, la meditación, el recogimiento interior, la autodisciplina. Si el pueblo hebreo conservó la ley y la idea del Dios uno e invisible, el pueblo hindú conservó la enseñanza espiritual manifestada en hechos, Dios inmanente en su creación. Pero aunado a lo bello, a lo hermoso, también apareció el fanatismo y la rigidez mental. El sistema de castas, sublime enseñanza de Manú, legislador genial del pasado, se había convertido en separatividad e ignorancia crasa de la verdad divina. Nunca cometas el pecado de la separatividad, había enseñado el Señor Krishna. Pero los dirigentes ignorantes habían acumulado ordenanzas y ritos donde antes había solo pristinidad y comprensión. Y en ese ambiente ambivalente se preparaba el advenimiento del avatar crístico por octava ocasión. Y nació Siddhartha Gautama de su madre Maya, que tuvo un sueño profético. Un pequeño elefante blanco entraba en su seno, y los astrólogos de la corte de su esposo, el rey Suddhodana, dijeron: será un gran rey o un iluminado, un Buda. Y Siddhartha creció como un príncipe. Todo lo tenía, todo deseo era satisfecho al instante. Poseía una gran inteligencia, fuerza y belleza. Era perfecto, decía con orgullo su padre. Y aprendió todo lo humanamente conocido, y era genial. Su padre lo obligó a casarse cuando él estaba en edad de hacerlo, y por intuición escoge a Yasoda o Yasodhara. Y la historia se repite, al igual que Krishna y Moisés, Buda, Siddhartha aún, protege a su esposa aparente pues está embarazada, y ella llega a ser madre. Después viene la renunciación, cuando contempla la vacuidad de la vida material, sufrimiento, enfermedad, vejez, muerte y toda su parentela, hijos todos de la ignorancia, y empieza la búsqueda de la verdad, y al fin la iluminación, muere Siddhartha y nace el Buda, la muerte de la personalidad y el nacimiento espiritual en sí mismo. Recordemos uno de sus discursos. Mis amados bhikkhus o discípulos, ustedes se preguntan, ¿qué es el Buda o quién es y por qué es?
Hoy es el momento de que escuchen con su corazón lo que voy a decirles con el corazón, porque solo el corazón entiende al corazón. ¿Qué es el Buda? El Buda es un estado de conciencia que se alcanza mediante la renunciación. ¿Por qué la renunciación? Porque mientras el hombre esté apegado al deseo en cualquiera de sus formas tangibles e intangibles, estará atado a este deseo, ya sea satisfecho o no. Si lo satisface, querrá volverlo a satisfacer, porque es un mecanismo natural, acción-reacción. Si no lo satisface, querrá satisfacerlo, porque el deseo lo impele a ello. Si no lo ha trascendido, estará ahí en su interior, atándolo a luchar y mantenerse lejos de él. Y así seguirá atado. ¿Y cómo vencer el deseo? Al deseo se le vence con la comprensión nacida del entendimiento y la voluntad, dejando que un rayo luminoso de su propio interior emerja de la joya en el loto. Om Mani Padme Hum, el diamante flamígero del corazón. Saber esperar es la clave para este cambio trascendental, y así mediante pequeñas renunciaciones, a veces obligadas por ley, a veces realizadas conscientemente, se llega a la gran renunciación y se alcanza el estado búdico libre de apegos. Mas esto es labor de milenios, de vidas enteras consagradas al Dharma, o la buena ley. ¿Y quién es pues el Buda? Todo aquel que siguiendo estos pasos llega a conocerse a sí mismo como es en realidad. Yo he seguido los pasos de mis predecesores, y ahora los he vuelto a recordar. He despertado de un largo sueño, y he vivido estos principios para dejar un camino, una huella para todos aquellos que escojan este sendero óctuple, y estén dispuestos a vivir las 4 nobles verdades que he predicado. Concéntrate dentro de tu corazón, y en el sagrario secreto, una luz pequeña brilla. Acércate a ella, siéntate en el trono oculto del corazón, asimila esa luz o flama, y conviértete tú mismo en la flama divina de tu corazón, y entonces tú eres Buda. ¿Y por qué es el Buda? Para preservar la ley, mostrar el camino, salvar a los hombres y despertarlos de la ilusión. El Buda es, pues, el salvador del mundo y de los hombres. Hay muchos Budas y hay uno solo, el uno, aquello que no se puede precisar dónde, cómo o por qué es, el eterno interrogante, lo inmanifestado. Aquello que, aunque conozcas que existe, no lo puedes conocer en sí. Aquello que, aunque comprendas que existe, no lo puedes comprender en sí. Aquello que, aunque sientas que existe, no lo puedes sentir en sí. Aquello que, aunque lo vivas, no lo puedes vivir en sí. Aquello que es causa que sostiene, ideal que conduce a lo sublime. Eso es el Buda. Ese es el Buda. Por eso es el Buda. El Buda es aquello y aquello eres tú. Tat Twam Asi. Om Mani Padme Hum, el solitario del Cuarantana. Capítulo 35. El cuerpo místico mundial. Y Siddhartha. El Buda, ya que hubo cumplido con su misión, anunció su muerte y se retiró a cumplir su misión interna a uno de los monasterios ya formados. La muerte de un maestro es el término de su misión pública y el nacimiento a su misión interna, como sucedió con Moisés y Anfión y ahora con nuestro Señor Jasúa. En estas 4 encarnaciones, el divino maestro no fue asesinado, sino que pasó su transición tranquilamente después de cumplir su misión interna. Y el círculo esotérico dirigido directamente por el Señor Buda quedó como estrella principal del sistema, estelar de redención humana. Las otras 7 estrellas, o centros de servicio altruista, fueron los esenios en Medio Oriente, la escuela hinduista en India, la escuela taoísta recién formada en China, la Hermandad Blanca en Egipto, la escuela griega en Ática, la Hermandad Druida y las Walquirias en Europa, y la escuela copta diseminada en Mesopotamia, Medio Oriente y el norte de África, una de cuyas ramas de Persia comenzó a transformarse en otro movimiento independiente y revitalizado con sangre nueva. El mazdeísmo de Zoroastro, o Zaratustra Spitama, relacionado además con la escuela de los caldeos y las antiguas ideologías mesopotámicas, y la estrella de 5 puntas del continente allende el Atlántico. América, las mismas 5 grandes escuelas ya mencionadas. Este movimiento mundial de redención humana se forma por 13 grandes centros de irradiación magnética conectados con los 13 centros vitales planetarios. Estos 13 centros son 13 cuerpos místicos formados por aquellos grupos o personas
que vibran en el mismo ritmo vital. Es decir, cada cuerpo místico es como un ser. Es una unidad de conciencias internamente que pueden estar o no físicamente cerca. En el interno no existen las separaciones o las distancias, ni el tiempo como en la parte material. Por eso, para formar parte de un cuerpo místico, la condición es que internamente se tenga una evolución semejante y pertenecer por vibración espiritual a ese cuerpo místico o conciencia unidad. No importa tanto que sean de una misma raza o nación, ni que se conozcan físicamente. Lo que importa es que espiritualmente formen parte de esa unidad consciente. Sin embargo, para que ese cuerpo místico pueda funcionar en la misión, es menester que estén encarnados sus células o miembros, no todos al mismo tiempo, pero sí que gran parte estén encarnados. Segunda condición es que un grupo de células encarnadas se conozcan y se reúnan para ser el centro vital que conecte y unifique a las demás células esparcidas por el mundo, formando así una central de fuerza a la que todas las células están conectadas consciente o inconscientemente. Y este cuerpo místico, así formado, se sintoniza o armoniza a uno de los 13 centros magnéticos de la Tierra, normalmente a través de santuarios y templos consagrados a la divinidad, a la oración y al bien común. Y así los 13 cuerpos místicos forman el cuerpo místico mundial, que es uno solo y único cuerpo místico total, el cual está armonizado a los cuerpos místicos planetarios del sistema solar, siendo el cuerpo místico solar el 13º o guía de los 12 restantes, y así se repite con sus variantes especiales ad infinitum. Desde un principio se formó el cuerpo místico mundial, con sus 13 cuerpos místicos, grupales o familiares. Cada cuerpo místico es como una familia, y los 13 son una gran familia. Toda la humanidad forma parte de la gran familia, siendo células activas de alguno de los 13 cuerpos místicos. Solamente pertenecen a uno solo de los 13 cuerpos místicos, y de esta forma se integran a la gran familia humanitaria. Esos 13 cuerpos místicos o estrellas, con el paso del tiempo cambian sus nombres y los lugares donde les toca desempeñar su misión, pero su nota vibratoria permanece siempre la misma, solo que siempre ascendiendo en la escala musical. Además, es un sistema giratorio, es decir, que cada estrella en su turno queda como síntesis o guía de las otras 12, de tal manera que cada uno de estos 13 cuerpos místicos desempeña la misión de estrella maestra de las restantes. Luego cede su lugar a otra, y así sucesivamente, hasta cerrar un ciclo, y se repite constantemente. Ahora vamos a estudiar a una estrella. Es una estrella de 5 puntas porque todo tiende al 5º grado planetario. Además es el símbolo del hombre perfecto, meta que se trata de alcanzar con 5 sentidos en el hombre: vista, oído, olfato, gusto y tacto, externa e internamente. Son 5 triángulos, 5 centros o sentidos de la estrella, o cuerpo místico. Son los espíritus más avanzados que forman la estrella en sí, y la cauda de luz son todos los seguidores o células aún no llegadas a la maestría cósmica, que están siendo conducidas por esa estrella para llegar a la meta anhelada, el despertar consciente en la materia. Cada estrella está conectada por un rayo de luz a un centro invisible, el corazón planetario donde brota una flama divina, de donde a su vez reciben y dan energía. Este centro invisible está conectado con los otros centros planetarios y con el solar. Todo es uno. En la época del señor Buda, el centro mayor se traslada a la India, y ahí se encarnan las almas personalidades, a quienes les correspondía formar el cuerpo místico, guía o estrella mayor. Y se prepara el camino para el gran acontecimiento planetario único en su género, el nacimiento crístico mayor en toda la historia del planeta y de la humanidad, la novena encarnación mesiánica de nuestro Redentor. Amén, ven Señor. El solitario del Cuarantana. Capítulo 36. Los 13 centros. Sigamos leyendo. El maestro Yasua nos explicó a un grupo de discípulos que existían 5 centros o cuerpos místicos en otro continente, los mismos que las escrituras antiguas señalan como descendientes de las razas atlantes y lemurianas. Y él decía: hay otras ovejas que no son de este rebaño,
Cuando él hablaba de este rebaño, se refería a los 8 cuerpos místicos de estos 3 continentes vecinos, Europa, Asia y África. Y estos 8 centros son los esenios o Escuela Mosaísta de Medio Oriente, la Escuela Budista de la India cuyo representante Gaspar de Bombay visitó al maestro en su cuna, la Escuela Persa Mazdeísta representada por Baltasar, otro de los sabios magos, la escuela árabe cuya escuela principal tenía como servidor a Melchor de Oreb y con relaciones directas con la escuela del desierto. La escuela de Alejandría, Unión de Grecia y Egipto, con representación en Filón de Alejandría. La escuela de China, el taoísmo de Lao Tse y Confucio. La escuela de los coptos diseminados en el norte de África y Mesopotamia, y con liga directa con los tuaregs o hijos del sol y la escuela de Europa, los druidas y las walquirias, y cuando hablaba de sus ovejas de otro rebaño, eran los 5 cuerpos místicos allende el mar. El maestro en sus desdoblamientos conscientes viajaba a esos otros lugares y se hacía presente ante los iniciados sinceros de aquellas fraternidades, y así mantenía la liga de amor entre todos los miembros del cuerpo místico mundial. Según las tradiciones corroboradas por diferentes sensitivos, los 4 centros o cuerpos místicos allende el mar eran: el más antiguo de ellos provenía de las enseñanzas lemurianas. Eran de raza negroide y construían cabezas gigantescas en señal de elevación espiritual e intelectual. Estas cabezas de piedra eran libros vivos para los iniciados, que estudiaban en ellas su propio ser, y además el ser planetario. Tenían culto al jaguar, símbolo relacionado con el tigre. Eran sacerdotes misioneros que extendían su ideología por otros pueblos más primitivos. Venían de un lugar llamado Olman, en honor a quien consideraban padre de ese pueblo, y ellos se llamaban a sí mismos olmecas u olmanes. Otro cuerpo místico es de raza roja, pero de subraza roja, ocre, los toltecas o toltecas, provenientes de Tolan o Tula, del continente Atlante relacionados con el país de Diaus, de los escritos antiguos, hoy México, son evangelizadores de pueblos, profesan el culto a la serpiente emplumada, el equilibrio del águila y la serpiente, agricultores, orfebres, artistas, arquitectos, son los hombres sabios que enseñan a otros pueblos. Otras 2 razas son de subraza roja amarilla, un pueblo de baja estatura, grandes astrólogos, conocedores de los cielos, artistas, arquitectos e iniciados de la alta magia, provienen de un lugar atlante, llamado en su lengua Mayapán, y ellos se dicen mayas o matzias. También usan como simbolismo la serpiente emplumada. Observatorios estelares son usados en armonía con los santuarios secretos. El otro pueblo más alejado busca las montañas. También entre ellos hay grandes sabios encarnados. Se llaman incas y vienen de Incasín o Incayan. Adoran al sol como los egipcios y viven en las alturas como los tibetanos o los coptos de las montañas. Todos estos pueblos esperan el quinto sol o quinta edad, y otro pueblo de tendencia libre de lo material, cuya filosofía es la armonía con la naturaleza, se llaman a sí mismos hijos del padre Siux, el señor de las estrellas que es el mismo Zeus de los atlantes del pasado. Estos 5 cuerpos místicos laboran en ese otro continente, separado de estas tierras por grandes océanos. El Divino Maestro también ha recibido visitas espirituales de algunos maestros encarnados en esos cuerpos místicos y al círculo interno de sus discípulos. Nos explica el cómo y el porqué de esas visitas recíprocas, y nos ha dicho que todos nosotros hemos vivido allí en alguna encarnación y que volveremos allá en futuras vidas para preparar la tierra a un nuevo cambio venidero. Como Él ya no podrá encarnar, nos toca a nosotros sus seguidores hacer la labor, continuar su tarea y vivir su enseñanza que es Dios nuestro Padre Madre común. Cuando encarnó el Divino Maestro Jasúa en esta última manifestación, se produjo un maravilloso espectáculo sideral, según platicaron los sabios de Oriente que lo visitaron en su cuna, en la casa del Cana y Sara, donde nació de manera especial, así como especial y sublime fue su concepción anunciada a María su madre por el arcángel Gabriel en el día recordado como la Anunciación. Decían los sabios que ese espectáculo sideral podría haber sido visto no solo por todos los observadores sinceros y humildes de este mundo, sino de muchos otros mundos.
Júpiter, Saturno y Marte, en conjunción planetaria en el otoño de estas tierras, bendecidas por el nacimiento crístico de nuestro Salvador. Yasúa, Yasúa, Yasúa. El solitario del Cuarantana. Capítulo 37. Descorriendo los velos. Descorramos los velos. El nacimiento del Divino Maestro, Yasúa Cristo, fue al comenzar la estación del otoño. Pero, ¿y el 25 de diciembre? El Divino Maestro nace después del equinoccio de otoño, cuando la conjunción de Júpiter, Saturno y Marte, quedando la Tierra simbólicamente en el centro de este triángulo planetario. 9 meses antes es concebido en el seno virginal de su Madre María, representando a la Madre Tierra o materia, por obra del Espíritu Santo o fuerza emanada del mismo Cristo unidad a nivel universal. Y así llegamos al solsticio de invierno, 3 días después de aquel solsticio, o sea en el calendario actual el 25 de diciembre. Es el día en que de la unión del rayo espiritual cósmico en el seno maternal de María, surgió la simiente que fecundaría a la tierra misma. Y de ese embrión formado por el poder de Kriya Shakti, o poder divino, a través de los creadores de las formas, nacería después de 9 meses el niño divino. Además, en Roma se festejaba el 25 de diciembre como el nacimiento del dios solar y coincidió con el momento de la concepción divina, y así se continuó posteriormente. En todo hay algo de verdad, lo difícil es saber ver, querer ver, osar ver, y por último, callar lo que se ve. Saber, querer, osar y callar, el axioma cuádruple. Esta fecha se supo después por revelación del mismo Divino Maestro, su concepción en la materia. Continuemos. Nace en la casa del Cana y Sara, y allí lo llegan a visitar no solo los sabios de escuelas de iniciación, sino los pastores y vecinos con sus niños. La leyenda del nacimiento en una cueva es una interpolación con el nacimiento de Abel, hijo de Adamú y Evana. Él nace en una cueva. La caverna de Gaudes, rodeado de animales domesticados, los renos de Gaudes. He aquí algunos aspectos del Divino Maestro que volvieron a presentarse en su vida y que fueron sellos de sus vidas pasadas. Es como si en él se refundieran todas sus experiencias anteriores. Es el centro del cruzal. 1. Juno. 2. Numú. 3. Anfión. 4. Antulio. 5. Abel. 6. Krishna. 7. Moisés. 8. Buda. 9. Yasúa o Jesús. El poder de Yasúa para controlar las tempestades y su relación con los pescadores es una remembranza de Juno, el mago de las tormentas. La imagen de Yahshua como pastor divino es Numú, el divino pastor de los antiguos Cobdas. El Calvario o Gólgota es el recuerdo de aquella montaña de la calavera donde Numú funda la primera fraternidad esotérica y donde muere despeñado por sus enemigos. Yahshua como Rey de Reyes, más renunciando a los tronos humanos diciendo, mi reino no es de este mundo, es el recuerdo de Anfión, el Rey Santo, desterrado de su reino voluntariamente. El Divino Maestro como médico e instructor es la reminiscencia de Antulio y su aceptación voluntaria para beber el cáliz, por medio del cual entregaría su vida por la salvación de los hombres, además de sus facultades suprasensibles, puestas al servicio divino siempre. El Divino Maestro como misionero y miembro de los esenios y presentándose a los 12 años ante los doctores de la ley, es la expresión de Abel que, a los 12 años, recibe la túnica azul de los Cobdas, y toda su vida entregada a la misión de vínculo de amor entre los servidores de Dios en la tierra. Yahshua como príncipe de paz, que monta un borrico y es alabado porque llega en nombre del Señor, es Krishna reconocido como avatar de Vishnu, o principio cósmico de él mismo. Yahshua como libertador de su pueblo de la esclavitud mental y espiritual en la que vive, y como defensor de los principios eternos, corriendo a los profanadores del templo, es el mismo Moisés libertando al pueblo hebreo, y rompiendo las tablas de la ley por la ceguera de quienes engañan a la humanidad como una niña inocente. Yahshua resucitado es Buda iluminado. Yahshua en el desierto es Buda bajo el árbol Bodhi, y Yahshua en la cruz es Yahshua en Yahshua, y así pudo exclamar, todo está consumado.
El solitario del Cuarantana. Capítulo 38. Las encarnaciones mesiánicas. Y siguió escribiendo el solitario del Cuarantana. Las oblaciones divinas son los dones y bendiciones que la divinidad ha derramado abundantemente en todas las épocas, principalmente a través del mensajero divino, conocido ahora por nosotros como Jasúa, el amador crístico. En la tercera influencia estelar, el cuerpo místico mundial preparó los caminos del Señor, y así durante la cuarta influencia estelar pudo encarnar ese rayo crístico de nuestro Redentor, y fue conocido como Juno el mago de las tormentas. Su sello fue la luz en su aspecto creador, su símbolo un ancla cósmica y un barco sobre las aguas. El barco como templo móvil que se deja llevar por el agua de la vida. El ancla el Cristo bajado a la tierra y por medio de él una expresión mayor de la divinidad. Después se presentó al mundo como Numu el Dios pastor de los antiguos Cobdas. Su sello la luz en su aspecto conservador. Por eso fue posible la formación de la primera escuela fraternidad esotérica. La hermandad del silencio nació con Numu. Su símbolo el cayado de pastor y un pergamino desenvuelto. El pergamino es la ley revelada a los hermanos del silencio, o cuerpo místico mundial consciente sobre la tierra. El cayado es él mismo, Numu como pastor o guía estelar del cuerpo místico. Durante la misma cuarta influencia estelar, aparece ahora como Anfión, el Rey Santo. Su sello la luz en su aspecto renovador. La renovación de la escuela de los misterios. Su símbolo, una corona con dos báculos, uno terminado en círculo abierto y el otro en triángulo abierto. La corona es la culminación de esta etapa trinitaria de su misión. Los báculos, con el círculo abierto, es el avance del cuerpo místico hacia lo divino, y el triángulo abierto es la expresión en armonía con la ley divina en la tierra como manifestación. Vuelve nuevamente y es conocido como Antulio, el filósofo luz. Su sello el amor en su aspecto creador de luz, expresar el amor sabiamente. Su símbolo, un sol brillante y un libro abierto, que es la sabiduría cósmica manifestada amorosamente para todo aquel que quiera tenerla. El libro abierto es la escuela múltiple esparcida por la tierra para enseñar los principios divinos a todo aquel que esté preparado para recibirlos y atesorarlos. El sol esplendente es el Mesías, iluminando los caminos de la humanidad. Viene una nueva era estelar, la quinta, y nace Abel, el hombre piedad, su sello el amor en su aspecto conservador, o de amor y se desborda el amor plenamente en la tierra. Su símbolo, un templo y una estrella de 5 puntas. El templo es la unidad del cuerpo místico, organizado para servir desinteresadamente a la humanidad doliente y suplicante. La estrella es Abel en armonía con el desbordamiento de la quinta influencia estelar. Luego se presenta como Krishna, el príncipe de paz. Su sello, el amor en su aspecto renovador o de poder, se destruye lo falso mediante la espada y se protege al débil mediante el escudo de la Trimurti, símbolos del Señor Krishna. El escudo trino o de 3 aspectos es el cuerpo místico, formado por almas personalidades de los 3 rayos de expresión divina. Luz, sabiduría o aspecto creador. Amor, armonía o aspecto conservador. Poder, justicia o aspecto renovador. Y la espada que separa lo falso de lo verdadero, la oscuridad de la luz, la muerte de la inmortalidad. Es Él el Señor enviado de Dios a la tierra, y es además el discernimiento y la voluntad enfocada a servir por servir. Y como séptima encarnación mesiánica, Osar Sip o Moisés, el vidente del Sinaí, su sello el poder en su aspecto de luz o sabiduría, es decir, la manifestación plena de la revelación divina. Las tablas de la ley para la humanidad en general, recibidas en la montaña santa de la iluminación, símbolos del gran profeta, él es la misma montaña. Para llegar a la luz hay que escalarla valientemente, dejando atrás todo lo humano. Luego Siddhartha, el señor Buda maestro de compasión, su sello, el poder en su aspecto amor o armonía, por medio del cual se expresó este aspecto de enseñanza de la humanidad futura. Su símbolo, el loto óctuple de trino aspecto y 4 hojas en su tallo. Las 4 nobles verdades que todo hombre debe comprender, y el loto como símbolo viviente de la vida humana.
8 métodos de vida recta. 3 aspectos. Los 3 mundos o planos de expresión. Físico, psíquico y cósmico. Y como sello, Jasúa el Cristo, Maestro de los Maestros, el gran sacrificio, la coronación suprema, su sello el poder en su aspecto renovador, total de poder y justicia. El equilibrio de libra su símbolo, la cruz divina. Oh divina cruz, símbolo de Jesús, tú serás mi guía de noche y de día, así sea. Y un corazón, el sagrado corazón de Jesús. El cruzal completo al fin, y él pudo decir, todo está consumado. Voy al Padre, la conciencia crística universal a la cual pertenece, del cual es una célula de un cuerpo místico mesiánico. Pero yo os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, manifestación de la unión conquistada cuando el Hijo, rayo crístico en misión, retorna a su conciencia Padre-Madre, y de esta unión brota el Espíritu Santo, que es el canal abierto por medio del cual se recibe la bendición crística. Y este canal es camino, verdad y vida. El solitario del Cuarantana. Capítulo 39. La 10ª venida. Sigamos leyendo y entendiendo, dijo el maestro Yasúa. La semilla se transforma en árbol, los hijos en padres, el discípulo en maestro. Esta es mi última estadía física en el mundo. Me voy más, no los dejo solos, estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, como mi Padre y yo los hemos amado. En el amor que se tengan unos a otros, en ese amor conocerá el mundo que son mis discípulos. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Voy a prepararles un lugar, para que donde yo estoy también estén ustedes. La quinta influencia estelar durará aún más su existir, no menos de 20 siglos. Todo depende de la asimilación de esta idea divina por parte del planeta, de la humanidad y de ustedes, mi pequeño rebaño. Mis amigos, ahora los llamo amigos, ustedes como cuerpo místico, quedarán en lugar mío cuando yo suba al Padre que me envió. Mi misión pública llega a su fin. 12 años más estaré con ustedes. Luego no me verán y un tiempo más, y en sus corazones estaré. Háganme una morada en su corazón. Las cosas que yo hago, ustedes las harán y mejores que estas podrán hacer cuando reciban el Espíritu Santo, que yo les enviaré en comunión con mi Padre. Y volveré sobre una nube a manifestarme al mundo. Y esa nube es el cuerpo místico que yo he formado desde el inicio de estos tiempos para la evolución del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Mas si ésta no está salada, ¿quién la salará? Pido a mi Padre que así como ello y yo somos uno, así también sean uno todos ustedes. La 10ª venida será en espíritu sobre la nube, que es el cuerpo místico. Su símbolo, una lágrima de compasión divina, brotando de un ojo cósmicamente abierto. Será un nuevo comienzo, otra vuelta del divino cruzal. Su sello, la luz en el aspecto creador, y recibirán el Espíritu Santo y se les revelarán todas las cosas, y seré yo, que no soy en sí sino solo un medio por el cual fluye la gracia divina a ustedes. A través suyo quien hablará, sentirá y pensará. Para esto primero deben conocerse a ustedes mismos, sentir la unidad con su propio Atman y con todos sus hermanos del cuerpo místico, cumplir con los preceptos eternos de moralidad que les he enseñado, estar dispuestos a morir a lo falso e ilusorio y a dar sus vidas conscientemente por el ideal divino sin fanatismo alguno, seguir los dictados de su corazón y esta promesa. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Al árbol se le conoce por sus frutos y al hombre por sus hechos. Nunca olviden mis enseñanzas. No deseo adoradores de mi persona, sino seguidores de mi doctrina, que no es mía sino de quien me envió. Yo no soy Dios, soy solo uno más de los incontables hijos de ello. He llegado a un nivel en que vivo en unidad consciente con un nivel superior divino. Pero aún hay mayores alturas que escalar, más allá de una conciencia unidad crística universal. Hay niveles casi infinitos de elevación. Al comprender esto, quiero que ustedes entiendan que solo a lo eterno, infinito e invisible, causa suprema, es a quien deben adorar. Solo al uno inmanifestado. El Hijo unigénito de Dios es su propia expresión manifestada en toda la creación,
y cuyo nombre les recuerdo. Infinitum, que vive en su sexta era, estelar total, de 70 eras que debe vivir. Infinitum es el verbo de Dios, el cual en un principio era y es Dios, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del increado, por quien todo fue hecho y por quien todo lo que existe no existirá sin ello. Y el verbo es luz que fecunda la matriz original, el espacio insondable en su eterna oscuridad, y el verbo se tornó denso y se expresó en la materia formada por él o ello mismo. Ello, Dios manifestado, el verbo infinitum, compenetra toda la creación y es el todo raíz y el todo expresión. E infinitum se expresa a través de tres aspectos: creador, conservador y renovador, o sea, luz, amor y poder. La triple ley, Shikshustros, Auristón, Karma-Tzan, nombres sagrados de la expresión trinitaria de la ley, una del Dios manifestado revelado a los hombres, como infinitum. Adora esta grandeza, hijo mío, y no adores nada más. Solo a Dios invisible y eterno, y ámalo con todo tu ser, sobre todas las cosas y los seres, y en todas las cosas y los seres. Tú y Él son uno. Tat tuam asi, el solitario del Cuarantana. Capítulo 40. Despedida. Amados hermanos, me despido por ahora de ustedes. Hasta aquí terminan estos escritos que me ha permitido la ley divina compartir con ustedes. Les pido lo siguiente: tomen estos escritos como todos cuantos llegan a ustedes, como investigaciones metafísicas de hermanos buscadores de la verdad, nunca como dogmas de fe, solo como verdades relativas, puesto que la verdad absoluta, por su propia naturaleza, solo el absoluto la conoce. La verdad condicionada solo en los planos cósmicos, condicionados es donde se puede conocer y vivir. Y aquí en los planos relativos solo llega la verdad relativa, en vista de lo cual se debe examinarlo todo y extraer lo bueno, aquello que en nuestro corazón vibre en armonía con lo revelado. Recordemos que es el Dios de nuestro corazón, es el Dios de nuestra comprensión. El solitario del Cuarantana es su hermano Boanerges, que hoy la ley me ha permitido extraer de los archivos akáshicos pasajes, bosquejos, ideas que he traducido para ustedes. Esto gracias a la colaboración del cuerpo místico, del cual soy solo una célula viviente. Que la paz y la armonía vivan más y más en todos ustedes. Amén, Jesús. Gracias por acompañarme en esta aventura de la búsqueda de la verdad. Aquí termina este audiolibro. Te recomiendo que leas el libro impreso para que puedas revisar las notas complementarias que en esta versión no pudimos incluir. Que la luz, el amor y la voluntad divina sean en todo tu ser. Paz a todos los seres.